Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana con mercados francamente buenos, sobre todo en la última parte de la semana, pero hubo muchas noticias en medio. Hubo una reunión de alto nivel en Sintra, en Portugal, donde se reunieron los principales banqueros centrales del mundo y desde ahí lanzaron su mensaje y su preocupación por seguir luchando contra la inflación en el mundo. Esto, entre otras cosas, además del conflicto que vivimos el fin de semana pasado en Rusia, con esta especie de golpe de Estado que parecía que se iba a dar, que finalmente no resultó en nada. Sin embargo, yo creo que esto tendrá consecuencias para la guerra en Ucrania y también para el presidente Putin. Pero en fin, hay un montón de noticias. Yo quisiera decir que termina el primer semestre del año y los resultados de las bolsas en el mundo son muy distintos de lugar a lugar, pero en general fueron buenos resultados. Por ejemplo, tenemos a Japón liderando la lista con un un Nikkei, que es el índice más importante de Japón, que ha subido de enero a junio nada más el 27%. Es un rendimiento verdaderamente importante, uno de los más importantes que hemos visto en los últimos años. Pero por contra, China no acaba de despegar. Tuvo económicamente un buen primer trimestre, creció al 4,5%. Sin embargo, la bolsa, o por lo menos el índice de Shanghai, que es el más importante en China, apenas si tuvo en el semestre un rendimiento del 3,65%. Si volteamos a ver a la eurozona y medimos la actividad bursátil por el Eurostoxx 600, vemos que ahí los mercados avanzaron en euros el 8,8%. Y de los tres índices norteamericanos, los resultados son muy disímbolos. El Dow en el semestre apenas si subió el 3,59%. El Standard & Poor's tuvo un muy buen primer semestre con un rendimiento del 15,69%, pero el que sí sacó la bola del parque fue el Nasdaq con un incremento del 31,7%. La Bolsa Mexicana de Valores trae un incremento en el semestre del 12%, del 10%, perdón. El peso en lo que va del año se ha revaluado con respecto al dólar 12,4% y el euro se ha revaluado el 2%. Eso es lo que tenemos en cuanto a mercados. Pero a mí me gustaría ya entrar al análisis de lo importante. ¿Cómo viste los mensajes que salieron desde Sintra, Portugal, por parte de los principales banqueros centrales del mundo, Jorge? Por un lado vemos que en todo el mundo la inflación sigue bajando, sigue retrocediendo, pero por eso todo el mundo quiere saber hasta qué momento cambia el discurso de los bancos centrales, y lo que nos hace obvio es que todavía no están cómodos con niveles de inflación en ningún sentido, sobre todo los países desarrollados. La parte subyacente, la parte que excluye los bienes más volátiles, no está bajando a la velocidad que quisieran y temen que un cambio en el discurso pueda provocar que se estanque la inflación en los niveles actuales y cada vez sea más difícil combatirla. Por eso su discurso es muy restrictivo. Todavía dicen que todos piensan que todavía necesitan más alzas en la tasa de interés en los países desarrollados. Incluso Powell en Estados Unidos dijo que hasta 2 alzas más posibles en las siguientes reuniones. Y bueno, de alguna manera, lo que nosotros pensamos que quieren denotar es: hoy pueden ser más restrictivos porque la economía se los permite. Los datos económicos han sido buenos, han sido positivos, todavía son resistentes, el consumo todavía aguanta. Entonces, hoy que puedes, baja la inflación lo más rápido posible, porque si caemos en un momento depresivo, un momento acercándonos a una recesión, entonces ya va a ser muy complicado
seguir teniendo estas medidas restrictivas y combatiendo de la misma manera la inflación. Ahora bien, esto es lo que sucede en las economías más desarrolladas, pero por ejemplo, en México yo veo un panorama distinto, ¿no? Aquí no siento de parte del Banco Central la urgencia de subir las tasas. Es más, yo creo que las tasas en México se van a permanecer sobre los niveles actuales del 11.25%, pues prácticamente durante todo el año. Tampoco las estoy viendo bajar, pero sí creo que no hay temor de que puedan llegar a subir, ¿no? No sé qué pienses tú. Sí, tal cual, en México parece estar cómodos con el nivel actual, es restrictivo, lo sabemos, estamos ofreciendo una tasa real muy, muy alta, está generando muchas distorsiones financieras y parece que México dice hasta aquí llegué 11.25 y si la Fed todavía aumenta más, bueno, reducirá el diferencial tan amplio que tenemos con ellos y bueno, vamos a ver qué tanto se puede reducir dependiendo de lo que haga Fed hacia adelante. En el caso de México, creemos que quisieran mantener las tasas lo más tiempo posible en estos niveles, pero el mercado ya empieza a especular que podrían empezar a bajar tasas a finales de año. ¿Qué valor le das a lo que sucedió en Rusia el fin de semana pasado? Esta especie de intento de golpe de Estado o no sé qué haya sido, que finalmente duró menos de 24 horas. ¿Crees tú que tenga consecuencias posteriores? Sí, el problema de lo que sucedió es que te ventanea lo que está pasando atrás de lo que exhibe en el exterior el ejército ruso o Rusia en sí, porque Rusia quiere dar una imagen de poderío, de que tiene todavía los suficientes recursos para mantener la posición y la estrategia en el Donbass de Ucrania, pero internamente das cuenta que pues, les está costando trabajo, les está costando muchos recursos. Mantener una guerra tanto tiempo es muy costoso, con todos los bloqueos que tienen en el mundo. Bueno, este descabajamiento es un reflejo de que el gobierno ruso no está tan fuerte como lo ve, como lo presenta. Y bueno, vamos a ver hacia adelante qué efectos tenga para el lado occidental esta situación, que simplemente es una desquebrajamiento interno por parte del ejército ruso entre los mercenarios y el ejército general de Vladimir Putin. Y también hay otra guerra, esta de carácter tecnológico, entre China y Estados Unidos, ¿no? La reacción de Estados Unidos de tratar de limitar nuevamente la venta de chips hacia China, bueno, pues lo único que hace es tensar más las relaciones comerciales entre ambos países. China, desafortunadamente, nos sigue dando malas noticias. Ya termina el primer semestre, tuvieron un buen primer trimestre, pero no así el segundo, donde todos los indicadores muestran debilidad de su economía. Sabemos que el gobierno chino ya ha marcado un nuevo plan para volver a crecer a niveles del 5%. Ahora falta que lo ponga en marcha, porque si no ponen medidas fiscales importantes, va a ser muy difícil ver el rebote de los índices chinos hacia arriba. Es muy importante lo que está pasando porque se están compitiendo la hegemonía tecnológica del futuro. Ya está encima todos los cambios tecnológicos, sobre todo en la inteligencia artificial, y nadie quiere perder hegemonía. Y Estados Unidos parece que le está perdiendo con China y por eso está tratando de evitar al menor posible que se lleguen los componentes de semiconductores a empresas chinas y les ganen en ese sentido. Esta es posiblemente buena noticia para México en el sentido de que se están generando más incentivos para hacer semiconductores en la región norteamericana. Oye, y regresando a Estados Unidos, la verdad que las noticias económicas de la semana fueron francamente buenas. Se incrementó la confianza del consumidor, también subieron los índices de construcción de casas. Luego el viernes sale el índice PCE, que es el índice más confiable para la Reserva Federal para medir la inflación, que es el índice que mide el consumo personal de los norteamericanos y marca un mínimo en esa inflación en los últimos 2 años. Esto fue lo que al final el viernes alentó tanto a las bolsas a subir. Pero más allá de todo esto, yo quisiera hacer una reflexión, compartirla contigo. Me parece primero que la famosa y tan cacareada recesión pues se está alejando cada vez más. Yo creo que no se puede cantar victoria, pero sí hay una posibilidad real de que la economía norteamericana
en lugar de tener una recesión, tenga que enfrentar un aterrizaje suave para principios del año entrante. Claro, faltan datos importantes. El 7 de julio va a salir el dato del empleo en Estados Unidos, de la nómina no agrícola. Vamos a tener la inflación del mes de junio hasta el día 12, etcétera. Pero lo que estoy viendo es una economía que no cede, ¿no? Sin embargo, cuando ves el índice del gasto del consumo de los norteamericanos y va para abajo, pues también son señales encontradas, porque con esa inflación bajando de esa manera, pues no se hace lógico que Jerome Powell quiera subir 2 veces la tasa de interés de aquí a diciembre, ¿no? Entonces yo creo que hay fuerzas que están indicando que los mercados van a seguir alegres, que el alza puede ser nada más de 1/4 de punto, de 5.25 a 5.5, y que no vamos a ver esa segunda alza. Sí, efectivamente, el mercado le cree en una sola alza, no en dos, como bien dices. La inflación está bajando, pero la preocupación está en la subyacente. Esa no baja tan rápido y en algún momento le va a dificultar continuar a acercarse a la meta de los bancos centrales. Lo que está sucediendo es muy interesante. La economía está resistiendo, como bien dices, y te preocupa como empresario de que estos miedos de recesión se lleguen. El problema es que no es sostenible. Los niveles de consumo, los niveles de inversión con estas tasas de interés no son sostenibles. En algún momento sí van a bajar. Entonces, el Banco Central está jugando entre aprovechar que todavía es resistente la economía y bajar rápidamente la inflación, con el peligro de que de un mes a otro los datos económicos salgan no muy, o preocupen un poco a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Yo cerraría el programa diciendo que fue, desde el punto de vista de mercados, un buen semestre. No nos lo imaginábamos, por lo menos yo no me lo imaginaba tan bueno. Creo que las principales bolsas del mundo respondieron bastante bien. La inflación tiende a bajar. Evidentemente hay dificultades porque está muy pegajosa la inflación subyacente, pero el rumbo ahí está, ¿no? Y creo que los bancos centrales pues, han hecho la labor que tenían que hacer. Vamos, esperemos que tengamos una segunda parte del año tan buena como la primera. Pero bueno, con eso yo me despido, te doy las gracias, Jorge, pero sobre todo gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Muy agradecido, Manuel. Saludos a todos. Buena semana.